Hola hermanos, buenos días, los saludos a su hermano en Cristo, Gastón Umaña, desde San José, Costa Rica, del Ministerio Sonando la Trompeta. Hoy vamos también a estar concentrados en uno de los pilares de nuestro ministerio, que es la lucha contra la apostasía. Y hoy vamos a hablar de una de las doctrinas más antiguas, por dicho sea de paso, una de las doctrinas más falsas y más antiguas, más peligrosas, que la misma Biblia nos revela. Y nos la encontramos en el libro de Génesis. Pueden ir buscando, hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 3. En el capítulo 3 todos ya conocemos la historia de Satanás, de la serpiente antigua, cómo vino y engañó a Adán y Eva. Ambos cayeron en pecado y fueron destituidos de la gloria de Dios, y por consiguiente toda la humanidad pues asumimos o fuimos parte de las consecuencias del pecado que es conocido en la palabra de Dios como el pecado, o en la tradición como el pecado original. Esa falsa doctrina que les estoy mencionando la encontramos en el versículo 4 de Génesis 3, y dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Esa es la falsa doctrina que desde esa época, desde el jardín del Edén, ha llegado hasta nuestra época, y ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. La serpiente antigua, Satanás, le dijo a Adán y Eva, o a Eva en específico: pueden desobedecer a Dios y nada va a pasar, no van a morir. Y entonces, ¿qué sucedió? Eva desobedeció a Dios en conjunto con su esposo Adán. Ambos comieron el fruto que no tenían que comer, o del árbol del cual no tenían que comer, y fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, murieron espiritualmente. Hoy día, esa doctrina ha venido infiltrándose a través de las épocas, y hoy la encontramos engañando igualmente a multitudes, a millones de cristianos en todo el mundo occidental. Hay muchas personas que forman parte de congregaciones, que son creyentes, que simplemente alguna vez en su vida hicieron una oración de fe, o el llamado al altar, o sea, repitieron una oración de fe y ya creen que son salvos, ¿verdad? O algunas personas, como los reformados, creen que son predestinados desde antes de la fundación del mundo, entonces ya creen que independientemente de cómo vivan, ya son salvos. Y encontramos falsos pastores tanto en el movimiento pentecostal como en el movimiento reformado, falsos maestros que alimentan esta falsa doctrina diciendo que todos los pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados por Cristo Jesús. Entonces no importa cómo nosotros vivamos, ya que al final vamos a ver ser siempre salvos. Algunos de esos, por ejemplo, John MacArthur, que es muy famoso, enseña eso, junto con Steve Lawson también, de los Estados Unidos, o Miguel Núñez, un reformado también de la República Dominicana, enseña que se puede cometer suicidio, adulterio y morir, y aún así ser salvo, igual que MacArthur y Steve Lawson. El famoso mexicano Armando Alducin, que también ha tenido algunas participaciones desafortunadas en los últimos tiempos, igual promueven el salvo siempre salvo, o sea que puede seguir viviendo en pecado, desobedeciendo los mandamientos de Dios, y aún así llegar al reino de los cielos. Vamos a ver qué tan cierto es eso que dicen ellos, de que todos los pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 3, para que con la palabra de Dios derrumbemos toda falsa doctrina que se ha infiltrado en la iglesia, y que usted pueda abrir los ojos y escapar, porque si usted está viviendo en pecado el día que usted muera, aunque usted haya hecho 1000 oraciones de fe, o aunque usted se ha reformado y le hayan dicho que es predestinado, pues va a terminar en el lago de fuego. Romanos capítulo 3, en el versículo 25 dice lo siguiente: a quien Dios puso como rescate, que es por medio de la fe, en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, a causa de haber pasado por alto, de haber perdonado en su paciencia los pecados pasados. Entonces, los pecados pasados de todas las personas son perdonados siempre y cuando nosotros nos arrepintamos, basados en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué pasa con los pecados presentes? Bueno, vayamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, que es uno de los últimos libros de la Biblia acerca de Apocalipsis y de Judas. Primero de Juan, en el versículo 7 dice lo siguiente:
Dice, pero si andamos en luz, vea qué importante, uno de los requisitos para que pecados presentes puedan ser perdonados. Pero si andamos en luz, la luz es en comunión con Dios. Como Él está en luz, ¿quién? Dios. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, primero que nada tenemos que caminar en luz, no en tinieblas. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay pecados de diferentes categorías. Hay pecados, por ejemplo, de que yo me enojé con alguien, de que yo estuve molesto con un hermano por X o Y situación, pero son pecados que la Biblia nos llama pecados de muerte, como el adulterio, como la fornicación, como la idolatría, como la desobediencia, como la blasfemia contra el Espíritu Santo, etc. Entonces, este tipo de pecados dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ven que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasa si alguna persona, si algún hermano comete adulterio? Bueno, esa persona, según la palabra de Dios, puede venir a Dios y confesar el pecado para que ese pecado le sea perdonado. Pero ¿qué pasa si ese hermano comete adulterio el mes que viene? Puede venir a Dios, puede ser que venga con un corazón realmente arrepentido y su pecado va a ser perdonado. Pero ¿qué pasa si el mes siguiente esa persona vuelve a pecar, vuelve a cometer adulterio o fornicación? Probablemente ya ese pecado ya no vaya a ser perdonado. ¿Por qué? Porque ya se está convirtiendo en un practicante de pecado. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo del 7 en adelante. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Hacer justicia, ¿qué significa? Caminar bajo los estándares o los mandamientos de Dios. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ven, una persona que cometió adulterio un mes, el otro mes también, el otro mes siguiente también, o una semana sí, otra no, la otra sí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios, que es Cristo, que es el Espíritu de Jesucristo, dice, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si usted está practicando pecados, o sea, que ya los hizo una costumbre porque está confiado en salvo siempre salvo, usted es hijo del diablo y no es hijo de Dios. Dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no está en línea con los mandamientos de Jesucristo, con los estándares de santidad de Dios, y el que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ven muy claro, dice la palabra de Dios, que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y dice, y en esto se manifiestan o se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, vean que claro que los pecados presentes pueden ser perdonados, pero si yo me convierto en un practicante de pecado, automáticamente significa que soy hijo del diablo y que realmente mis pecados no van a ser perdonados porque yo estoy jugando con la gracia de Dios. Vayamos ahora para ver los pecados que dice la Biblia en relación con los pecados futuros. Vayamos al libro de Hebreos para que veamos qué dice el autor del libro de Hebreos en el capítulo 10 y en el versículo 26 en adelante. Dice, porque si pecamos, él mismo se está incluyendo voluntariamente. ¿Qué significa? Que si pecamos voluntariamente, que yo pequé porque me dio la gana. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué es el conocimiento de la verdad? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo peco voluntariamente, o sea, a propósito, después de haber conocido la verdad, que la verdad es Cristo, que la verdad es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Punto.
Ya, si yo después de haber conocido la verdad, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y de haber caminado en la verdad, y peco voluntariamente, o sea, porque yo quise pecar, ya no queda más sacrificio para mis pecados. ¿Qué significa eso? La muerte eterna. Vea lo que dice el versículo 27 de Hebreos 10. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y compara la antigua ley de Moisés versus el Evangelio de Jesucristo. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensás o piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Cuando nosotros pecamos voluntariamente, estamos pisoteando al Hijo de Dios, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y dice, y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta, o sea, un insulto, un desprecio al Espíritu Santo. Entonces, si por la ley de Moisés, que era de más bajo nivel, una persona que cometiera pecado, con solo que hubieran 2 o 3 testigos, moría irremisiblemente, o sea, sin excusa, cuánto más ahora que tenemos este pacto que es mayor, que tiene mejores promesas, que es el nuevo pacto, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas que conociendo la verdad, pisotean al Hijo de Dios, desprecian la sangre de Cristo y hacen afrenta o desprecio al Espíritu de Dios o al Espíritu de gracia. Y dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Dios juzgará a su pueblo. Vea, Dios juzgará no a los de afuera, Dios juzgará a su pueblo, pues horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, termina diciendo el autor de los Hebreos. Ezequiel ya en el Antiguo Testamento, en el capítulo 18, versículo 20, había dicho que el alma que pecare, esa morirá. Y en el versículo 24 había dicho que si el justo, o sea, el nacido de nuevo, se apartare de sus justicias, esas cosas buenas o esa forma de vivir de acuerdo a los estándares de Dios ya no le van a servir en el futuro, porque él por su propia voluntad se apartó de los caminos de Dios. Entonces, hermanos, que no nos engañen con falsas doctrinas. 1 Corintios capítulo 6 es muy clara. Dice que los injustos, los adúlteros, los fornicarios, los afeminados, los que se echan con varones, los idólatras, no heredarán el reino de los cielos. Gálatas capítulo 5, del versículo 19 en adelante, cuando habla de las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, lascivia, malos deseos, hechicería, brujería, envidias, etc. Dice que los que practican tales cosas no heredarán o no entrarán al reino de los cielos. Entonces, no se deje engañar y leamos los mandamientos de Jesús. Vayamos a Juan, con esto terminamos, Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan, en el pasaje conocido como la mujer adúltera, cuando aquella mujer fue tomada en el pleno acto de adulterio y la querían apedrear, y en el versículo 11 de Juan 8, Jesús, ella le dijo, ninguno. Cuando Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te acusan y te condenan? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Que nos dijo a nosotros Jesús cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo? Nos dijo, yo no los condeno, ya yo me olvidé de los pecados pasados, pero ve y no peques más. O como le dijo al ciego que él había sanado, o al paralítico que él había sanado, en el versículo 14 de Juan 5, dice que después Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús le dijo, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús había dicho en Juan capítulo 8 también a aquellos judíos que acababan de creer en él, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dijo que serían libres del pecado, tal como lo dice el libro de Romanos en el capítulo 6, en el versículo 15-16, cuando está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, decía, ¿qué pues? Romanos 6:15, pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, o sea, sino bajo el nuevo pacto. Entonces el mismo Pablo contesta y dice, en ninguna manera,
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Pablo decía que el hecho de estar bajo el nuevo pacto, bajo la gracia, no nos da licencia para pecar, como enseña MacArthur, como enseña el Dussing, como enseña Miguel Núñez, como enseña Charles Stanley y todos estos falsos maestros, sino que Pablo dice que si yo me someto al pecado, soy esclavo del pecado para muerte, lo mismo que decía Jesús en capítulo 8 de Juan, o a la obediencia para la justicia. Significa que si yo obedezco los mandamientos de Dios, voy a ser esclavo o siervo de Jesucristo. Entonces, esa misma doctrina que engañó a Eva en el jardín del Edén, que no lo engaña a ustedes, ahora ya tiene un nombre que se llama salvo, siempre salvo, esa doctrina que nació en el infierno. Así que caminemos en santidad. El apóstol Pedro decía que seamos santos porque Dios es santo, y el autor de los Hebreos también decía que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, hermanos, desechemos toda falsa doctrina que está infiltrada en la iglesia, desechemos todo dogma que venga de los concilios, desechemos toda tradición que venga de las denominaciones, desechemos toda enseñanza de hombre y sigamos solamente lo que dice la palabra de Dios, y sobre todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo a la mujer adúltera: ve y no